Está Miriam Bregman, diputada nacional electa. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gato? Otra vez lo mismo, tremendo, lo acabas de ver, sí, ¿no? Lo acabo de ver y sabes que tiene una explicación absolutamente lógica. A partir del año 2018, durante el 2018, la legislatura de la ciudad se hicieron una serie de reformas legislativas en el Código Procesal, Penal de la ciudad y demás, que habilitan este tipo de operativos. Porque crearon la figura del agente encubierto, del agente revelador, la denuncia anónima. Y cuando esto ocurrió, yo participé del debate, también siendo un poco la voz de los organismos de derechos humanos que acudían a nosotros diciendo esto es peligrosísimo, son reformas peligrosísimas. Habían intentado primero pasarlas en el Congreso, que pasaron otras terribles, pero esto era tan grave que no llegaron ni siquiera a conseguir los consensos en una época que Macri conseguía consenso para muchas cosas malas. Entonces Larreta toma las reformas que quedan inconclusas en Nación y las realiza en la ciudad. Y eso le da la cobertura o el andamiaje para estas patrullas secretas. Así que creo que hay que poner la mirada ahí, hay que volver a hacer un entramado con los organismos de derechos humanos para que estos casos que contaba Irina no sigan ocurriendo. Pero aparte acá sí se necesita urgente, Miriam, un control legislativo y un control ciudadano. Porque ¿a dónde vamos a parar? Ya hubo un caso del asesinato de Lucas. No aprenden. Porque acá es exportación, detienen, dale que al Luiserito le damos. Esto forma parte también del odio que tienen estos sectores de la política. Por supuesto, yo dirigí durante el tiempo que fui legisladora, los 4 años que fui legisladora, la Comisión contra la Violencia Institucional en la legislatura, y lo que hacía era cada semanas invitar a todos los sectores afectados por la policía de Larreta. Los testimonios eran terribles, iban desde secundarios, porque en una época cuando había lucha en las escuelas se la agarraban contra los secundarios, los perseguían, iban a las puertas de las escuelas. La comunidad senegalesa son sus enemigos, todo aquel que trata de ganarse un mango en la calle se convierte en un enemigo, entonces a la precarización laboral se le suma la persecución policial, y son como sectores muy perseguidos, y los expresábamos, los veías, y fuimos realizando informes muy completos que indican esto. Pero te digo, hay un punto de quiebre en el 2018 que explica el crecimiento de estas brigadas anónimas, de que actúan de civil, porque tienen esta cobertura, además como le permiten decir que recibieron una denuncia anónima. Recibí una denuncia anónima que me dijeron que ellos 4 que iban en ese auto estaban robando, y anda a demostrarlo. Pero es tremendo, porque después pasa esto, que es, ya ni deja de ser gatillo fácil porque es una práctica se ve institucionalizada. Después van al lenguaje de odio verbal, zurdita voz, lo de Ofelia Fernández, tremendo también, ¿no? Todo suma, pareciera, ¿no? Sí, van creando una sensación, pero creo que esto hay que volver a tomarlo como un tema muy serio en la ciudad, porque es evidente que se están multiplicando los casos y que los perjudicados siempre son los sectores populares. Hay como decís vos, un claro sesgo de clase a los barrios que se dirigen a hacer esto. No quiere decir que solamente lo hacen ahí, pero sí mayoritariamente lo hacen que mayoritariamente es una forma de redoblar el control social sobre aquellos sectores que peor la están pasando en esta ciudad. Me permite, tenemos que hacer una pausa y hablamos de política. Miriam Bregman, que acaba de asumir como diputada nacional. Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Estamos con Miriam Bregman, diputada nacional electa, ya asumida en la jornada de ayer. Necesito que me autografíes una foto. ¿Sí? ¿Puede ser? La vemos, a ver si... A ver, mira, acá la tenés. Salimos bien. Salieron bárbaros, están lindos los 4. Pero ahí tenés a alguien que señor, ¿qué es? ¿Guardaespaldas de usted? ¿Está con cara de enojado? No. El bloque libertario, no sé cómo se llama, está ubicado al lado nuestro y separado de lo que habían anunciado que era con Esper. No conozco los motivos, pero evidentemente ya se dividieron también. No se dividieron solo los radicales, sino que ya están... ¿Contaba recién que pidieron estar separados en las bancas? Ese es el comentario que había en el Congreso, pero evidentemente, y nosotros por supuesto muy contentos de haber asumido con 4 diputados, no le gustó nada a Milei estar ahí al lado de usted. Parece que no. A mí me parece la verdad irrelevante, no sé, a él le molestará, a mí que esté sentado donde quiera. Yo voy a discutir ideas y mis ideas son antagónicas a las de él. Muy bien. ¿Sabés qué? Ayer, esto es interesante lo que decís, Miriam, porque también ayer Ofelia dejó un mensaje muy bueno ante estos señores, porque dijo, no todo está permitido. Hay que empezar a poner esos límites también en estos cuerpos colegiados. Son muy agresivos en sus mecanismos y algunas veces, como en el caso de Milei, él dice hoy con Ernesto Tenenbaum, que lo entrevistó él primero, después a mí,
Él dijo que, bueno, que había aprendido, que eso no se hacía, pero sus seguidores tienen un nivel de violencia y de ataque. Bueno, está el caso de Ofelia, las barbaridades que nos siguen poniendo en las redes, ataques por origen religioso, por características... Por ideas. Claro, por ¿no? ideología. Y cosas muy discriminatorias, Sí. ¿no? Entonces, me parece que promueven una agresividad que después, bueno, dicen, yo no tengo nada que ver. Mirá, si vos en un acto vas y estás diciendo zurdo de mierda, van a correr, estás Obvio, promoviendo a que tus totalmente. seguidores agredan a esas personas. Miriam, ¿y cómo estás imaginando este congreso que tiene estas expresiones que ayer, viste, la diputada Villarruel juró en nombre de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, ella lo hizo, lo expresó, pero, por ejemplo, uno de los diputados que presidió durante un interregno de Jujuy, Ferreira, también opina lo mismo. No son los únicos, el tema es que no son los únicos, por eso creo que es tan necesaria la presencia de la izquierda, por eso juré una vez más por los 30.000 detenidos desaparecidos, después de años que trabajo en las causas de lesa humanidad para encarcelar a los genocidas y para actuar sobre los responsables civiles del golpe, porque este Congreso conformó hace varios años, en el 2016, una comisión para investigar también a los responsables civiles, los responsables económicos, más precisamente, del golpe de Estado y del genocidio cometido en la Argentina, y esa comisión bicameral ni siquiera se conformó. Mirá. Así que mirá si tienen poder todavía para que esto no se investigue. Pero hablando, como estamos hablando de la Corte, de lo que ha pasado con Soria y de la reacción de la Corte, ¿cuántos años durmió el expediente Blaquier? Y bueno, ahí tenés un gran caso de responsabilidad civil y que nosotros padecemos también lo que significa eso y cómo manejan los gobiernos, como ocurre en Jujuy. Alejandro Vilca te podría hablar horas de eso, nos lo ha contado, y la Corte y Casación también, ¿no? La Corporación Judicial se cierra sobre eso y son expedientes que pueden estar, y esos años no son porque, se les pasó, es una decisión política que los expedientes no salgan, y por eso es uno de los grandes motivos por los cuales las causas contra los... ¿No habrá llegado el momento a nivel legislativo de poner en debate la Corte, si hay que ampliar los miembros o qué hay que hacer con la Corte en la Argentina? Mira, que es un debate enorme. Yo creo que realmente no alcanza con un debate legislativo. Si vos te pones a pensar qué significa la Corte, cómo fue pensada, como un poder contramayoritario, para que no pueda colarse dentro de ello ninguna presión popular. Vos pensá cómo está concebida. Es una Corte pensada en un esquema ultraliberal, donde 5, 9, le podés ampliar un poquito, pero va a ser siempre un puñado de personas van a decidir sobre las grandes mayorías. Y lo que vos estás viendo ahora, la disputa con el Consejo de la Magistratura y demás, te reafirma que lo primero son sus intereses corporativos. Exacto, por eso la mayoría de los jueces no paga ganancia, por eso la mayoría de los jueces se queda todo el tiempo que quieren su cargo, tienen todos los privilegios que quieren y ellos deciden... Cuando vos le cuestionás algo, me están atacando mi independencia. Entonces me parece que realmente sería tema de una asamblea constituyente, libre y soberana, que pueda discutir las verdaderas bases sobre las cuales se ha estructurado el país, y la Corte Suprema es uno de esos poderes del Estado totalmente monárquico en sus características. Es así. Secretos. Secreto. 4 personas, 4 ahora deciden sobre todo, sobre el destino, las causas laborales. Hace tiempo... Hasta sobre el Congreso, eso es lo peligroso. Hasta sobre el Congreso. Lo hablábamos antes con Leopoldo Moro. Te digo sobre las causas laborales, que es un tema, yo trabajé años como abogada laboralista, defensora de los trabajadores y trabajadoras, y vos ves desde hace unos años cómo vienen de a poquito cambiando la jurisprudencia, justificando el monotributo como forma de contratación. Es decir, son parte de ese entramado de precarización laboral, también está la Corte Suprema. Entonces, nosotros es un tema que siempre planteamos porque creemos que los jueces deben ser elegidos y que debe haber juicios por jurados para que la mirada popular esté y no una casta que se defiende a sí misma. Juan. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Se vienen dos grandes discusiones en el Congreso. Por un lado, el presupuesto 2022 y por otro lado, el famoso plan plurianual que incluirá algunos puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves una cosa y cómo ves la otra? Sobre todo haciendo eje en el acuerdo con el Fondo, que será tal vez la gran piedra que tiene la sociedad argentina por delante. Sí, claramente, una gran roca. Tan es así que el plan plurianual, lo que acaba de ocurrir es
es un hecho grave. Se discute en Estados Unidos y previa aprobación en Estados Unidos recién va a llegar al Congreso. Es decir, eso es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo que no es un banco que vos le pediste plata y le tenés que devolver. Es un ente totalmente político que además de recuperar los dólares, su interés principal es dominar el país, es dirigir la política económica, dirigir y condicionar la política exterior, y eso ya empezó a pasar. El plan plurianual se discute en Estados Unidos, el presupuesto, fíjate que se empieza a discutir este lunes, lo empezamos a discutir, según informó Sergio Massa en la reunión de labor parlamentaria que tuvimos ayer, se empieza a discutir el lunes, pero ya el presupuesto no contempla pagos al fondo, con lo cual presupone un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y cómo lo presupone si todavía no está firmado? Bueno, creo que hay un primer gran punto que es la enorme dependencia en la que ya ahora Argentina está sometida a los designios del Fondo Monetario y por ende de Estados Unidos. Más allá que después el acuerdo con el fondo te pueden dar 2, 3 años de gracia para empezar a pagar, ya hoy Estados Unidos tiene esa bota arriba de nuestras cabezas a través del Fondo Monetario. ¿Y qué se hace con el fondo? Muchas cosas se pueden hacer con el fondo. La última que haría es reconocer a pie juntillas absolutamente toda la deuda que el fondo te dio, los 22 millones que tenía autorizado a prestarte, más los 22 que te dio por fuera de la autorización, dejar planchada la causa penal como la dejó el gobierno y no empujó más la causa penal que hay en la justicia, no investigar y reconocer absolutamente todo. Creo que el camino que elige Argentina es un camino que se vivió muchas veces. Yo hoy lo ponía de ejemplo en un debate que estuve con economistas. Lo vimos con Alfonsín. Alfonsín empezó cuestionando la deuda, diciendo vamos a ver qué es legal, qué es ilegal, más allá de lo que yo opine, ¿no? Yo opinaba que era todo ilegal, pero diciendo es legal, terminó por presión del fondo, preguntándole a los bancos, díganme ustedes qué les debo, o sea, exactamente al revés. De club de deudores pasó a plan Baker, plan Brady, y estalló la Argentina. Bueno, no es que el camino del fondo te lleva a la estabilidad. Pero Miriam, por algo lo trajeron. ¿Y quién lo trajo? Mauricio Macri. Asociado a esos intereses de los más usurarios del mundo. ¿Los traen para qué? Para seguir exigiéndole al país la dependencia, está clarísimo. Exactamente, y para que sus amigos hagan grandes negocios totalmente. Como hicieron Luis Caputo con el bono que nos dejó a 100 años, y hoy con absoluta impunidad todavía se dan el lujo de hablar. Entonces, pero en algún momento hay que decirle basta, porque es cíclico. Mira, hablábamos de Milei recién, que es el libertario más loco del mundo, porque dice que su economista favorito es Cavallo, que ¿qué hizo Cavallo? Estatizó la deuda de los privados en el 82. De la deuda, cuando empieza la dictadura había 7.000 millones de deuda externa, cuando termina había casi 47. 23 de esos 47 eran deuda de las empresas privadas que Cavallo se las carga al Estado y empiezan a formar esa espiral que luego termina con crisis cíclicas del 89. Para adelante cada 10 años estalla. Lo que yo digo es, si elegís el mismo camino que ya se eligió tantas veces, ¿por qué vas a tener un resultado distinto? Y ese resultado siempre fue malo. Realmente la discusión que viene en el Congreso es seria. Miriam, muchas gracias. Gracias. Y buena presencia en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias. Seguiremos.